buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Declaramos que la bendición de nuestro Dios, su gracia, su favor y su bendición divina están sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Agradezco a nuestro Padre Eterno por la oportunidad que nos da de volver a reunirnos y compartir un poco más acerca de la palabra que Él tiene para nosotros. Hoy vamos a trabajar en cuanto, voy a hacer no voy a usar la palabra gran resumen, pero sí un resumen grosso modo de lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque considero sobremanera muy importante que el tema que hemos venido tratando, que lo hemos llamado cuando una etapa finaliza, es sumamente importante. Es sumamente importante en muchos aspectos. Y para evitar de repente que se plasmó algo, hoy vamos a tratar de que lo que dijimos, reforzarlos, y que esto nos ayude a dirimir un poco más lo que la palabra nos está diciendo, o nos dijo, mejor dicho, lo que la palabra dijo hace unos cuantos años atrás y cuánto podemos nosotros sacarle en este tiempo provecho para ello, ¿ok? Así que saludos, bendiciones para todos. Vamos a comenzar. La base bíblica que hemos estado tratando en todos estos días está enmarcado en el libro de Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Hoy, repito, grosso modo, un resumen de todas esas cosas para plasmar las ideas que hemos estado hablando y conversando en este respecto. Y a mi manera de ver, pues voy a tratar de extraer, o mejor dicho, procurar de extraer lo que yo considero más importante, O sea, usted puede considerar de repente otra cosa más importante, pero lo que yo considero más importante es lo que voy a resaltar el día de hoy, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Fíjense. En el capítulo 28, versículos del 10 al 22, estuvimos desglosando, está la historia plasmada que se inicia en el capítulo 25 del libro de Génesis, que yo les recomendé que leyeran con la finalidad de tener un poco más de conocimiento de lo que estábamos hablando, ¿ok? Entonces, pero en este capítulo 28 es una etapa muy importante en la vida del señor Jacob. Enmarcamos pues la situación de que Jacob venía huyendo de su hermano Esaú, que había prometido matarle. Con la ayuda de su madre y de su padre, él huyó hacia un lugar que fue llamado Harán. Pero en el camino, nos planteamos los escenarios que allí estuvieron. En el camino se produjeron varias cosas. Dice la Escritura que él llegó a un cierto lugar y acampó prácticamente en ese lugar porque ya el sol, la noche se avecinaba. Y para no continuar el camino, él llegó a ese cierto lugar que luego vimos que él le puso nombre y todas las cosas que estudiamos en su tiempo. Ahora bien, lo que yo considero una de las cosas más importantes en este primer tema fueron los 6 principales verbos. Y los 6 principales verbos fueron salir, llegar, tomar, acostarse, durmió, soñó. Son los 6 verbos principales. Los desglosamos uno a uno. Los 6 verbos principales. Y la pregunta que nos hicimos y que nos hemos hecho con relación a lo que está ocurriendo en el mundo entero en cuanto a la migración,
la gente en Europa migró en su tiempo a causa de las guerras que en ese tiempo se estaba produciendo. Pero hoy día hay una migración, lo hemos visto, la gente zarpa en barcos, llega al mar, en fin, hay una cantidad de cosas que están sucediendo a nivel mundial. Específicamente en Venezuela está sucediendo eso, la gente está migrando por muchas razones. Si nos pusiésemos a entrevistarlos, cada uno tuviese su razón. Pero nos hicimos la pregunta, ¿cuál es o qué circunstancias produjeron la salida de Jacob en aquel entonces? ¿Y cuáles son las circunstancias que pueden producir la salida de muchos venezolanos de su país y de muchos otros en países distintos a distintos lugares? Bueno, lo primero que vimos, oído con esto, es importante, una de las cosas importantes, lo primero que vimos es que es el sentido de un peligro eminente de muerte. En segundo lugar, las luchas desiguales con un sistema perverso, sea religioso, sea político, sea social, siempre hay luchas desiguales. Salir de un lugar que antes fue muy productivo, pero que ahora no lo es, eso me hace migrar, lógicamente, porque si yo tengo un negocio, por decir algo, que ese negocio, tengo años procurando que el negocio evolucione y no evoluciona, entonces eso pues me hace migrar a otra alternativa. O sea, hay distintas formas en las que nosotros podemos migrar de un lugar a otro porque consideramos que podemos producir más en otro lugar o con otro rubro. En fin, son muchísimas las cosas que pueden suceder, pero ¿por qué salir? ¿Por qué prácticamente abandonar? Que fue lo que también dije, que el hecho de que nosotros saliéramos de un lugar, eso no significa que hayamos cumplido la pleroma de Dios. Podemos haber cumplido una pleroma nuestra, pero no la pleroma de Dios. Porque el instinto de supervivencia nos hace movernos de un lugar a otro y decir, epa, esto no está dando, y huir del lugar hacia otro lugar. Ahora bien, otra de las cosas que nos hace migrar de un lugar a otro, migrar de un negocio a otro, en fin, ir buscando alternativas, es el desamor. Cuando uno le pierde el cariño, el amor a las cosas y comienza consciente o inconscientemente a hablar mal del lugar donde estoy, a hablar mal del trabajo que estoy desarrollando porque se volvió de repente improductivo, en fin. Todas esas cosas pueden ir sucediendo y eso hace migrar y eso es válido. Lo importante es que cada vez que demos un paso sepamos por qué lo estamos haciendo y hacia dónde vamos y qué es lo que realmente queremos, porque hacía años atrás queríamos lo que teníamos. Ahora lo que tenemos no nos es tan atractivo como lo que queremos tener. Y eso es válido y por eso se producen las migraciones. Cuando hablo de migraciones me refiero de un lugar a otro, de una profesión a otra, de un trabajo a otro, de un oficio a otro, de un negocio a otro. O cambios de rubro, pues, por así decirlo. ¿Ok? Bien. Otra cosa bien interesante que hablamos es el siguiente verbo, que es el llegar. Veamos que Jacob llegó a un lugar, pero no fue el lugar que estaba ya previsto por él en su prognosis, en su presencia, en su preconocimiento. No era el lugar que él quería estar. Permiso. Pero es el lugar que él se encontró. Así mismo pasa en la vida nuestra. Podemos estar en un lugar que no es el que queremos estar, pero es el que nos tocó estar. Y por eso debemos preguntarnos en qué etapa de nuestras vidas estamos, en qué lugar estamos, cómo nos sentimos en el lugar donde estamos. Y todas esas cosas pueden producir en nosotros desánimo, problemas emocionales,
En fin, pueden suceder muchísimas cosas, pero lo importante es que tú y yo nos preguntemos, ok, no soy de este lugar, pero me tocó estar en este lugar. ¿Lo ves? No me considero de este lugar. Es más, no quiero estar en este lugar, pero me tocó estar. Entonces, en ese estar es donde debo tomar decisiones y decir, bueno, me tocó. Y mientras que lo que me tocó esté vigente, voy a tratar de hacer lo mejor para salir de este lugar y proyectarme a uno mejor. Todas esas cosas son interesantes e importantes que nosotros las tengamos siempre en cuenta, en mente. ¿Ok? Otra cosa bien interesante es que, la pregunta que nos hicimos, ¿por qué? Pero ¿por qué en ese cierto lugar yo debo hacer todas estas reflexiones? Bueno, porque es en ese lugar donde Dios, ¿ves? Ahora entra Dios en el asunto. No, pero Dios está siempre. Bueno, eso es lo que uno dice. Pero nosotros estamos claros que nosotros tomamos decisiones que nunca se las presentamos a Dios. Se las presentamos a Dios después que estamos metidos en el vaporón. Entonces, es en ese lugar donde Dios te concede su revelación para ese lugar y cómo actuar en ese lugar, y te da la autoridad de sobreponerte en ese lugar para tomar mejores decisiones. Y lo mismo le pasó al señor Jacob. Él estuvo en un lugar, él tomó de ese lugar una piedra que hablábamos de que simboliza la revelación de Dios, de quién es la unción en nosotros, y la puso como cabecera. La cabeza simboliza autoridad, entonces revelación más autoridad. Si nosotros entendemos lo que es la simbología, indudablemente después de la simbología nos viene la revelación. Es interesante esto. Bueno, luego otro de los verbos que tomamos en cuenta es que se acostó. Y al acostarse hablamos de que es un reposo, pero un reposo que es distinto, óigase bien, un reposo que es distinto a la inactividad. El reposo no tiene nada que ver con la inactividad, estoy hablando de un reposo mental. ¿Ok? Yo puedo estar muy activo, pero reposado mentalmente, reposado emocionalmente, reposado sentimentalmente, es decir, teniendo una estabilidad emocional, psicológica, sentimental. Eso es reposo. Entonces, en ese reposo debo mantenerme en un estado de alerta, vigilante, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, versículos 13 al 14. Velar, dijo el apóstol Pablo, velar. Manténganse firmes en la fe. Pórtense varonilmente. Esfuércense. Por supuesto, el esfuerzo que habla el apóstol Pablo es un esfuerzo no de obras, sino un esfuerzo en gracia. Y hacer todas las cosas con amor. Entonces, el estar en reposo no tiene nada que ver con la inactividad, sino todo lo contrario, mantenerme estable, procurar mantenerme estable emocionalmente, mientras que vivo en un estado de alerta, firme en la fe, portándome varonilmente, esforzándome en la gracia y hacer todas las cosas con amor. Luego el otro verbo es el verbo dormir, durmió, que no es otra cosa, como lo dije antes, que es la dependencia absoluta de Dios. Cuando tú duermes, tú dependes absolutamente de Dios, quieras o no quieras, consciente o inconscientemente, creas o no creas, porque los incrédulos también duermen. Entonces, creas o no creas, seas creyente o no seas creyente, de todas maneras, cuando duermes, tú dependes total y absolutamente de Dios, porque no sabes si vas a despertar. Y el que te da el aliento de vida es Dios, y quien te lo retira también es Dios.
Entonces durmió, que es la plena confianza en Dios. Y luego vimos la palabra soñar, que lo que nos indica que todo lo que viene o todo lo que se deriva de allí, de ese sueño, viene directamente del Padre. Esas son las cosas bien más importantes que vimos iniciando este tema. Ahora, en la segunda parte de este tema, desglosamos el sueño como tal. ¿Qué significaba la escalera? Que no es otra cosa que los procesos que vivimos, el ascender, el descender, es la motivación al conocimiento, es la constancia en la comunicación. El que estuviese apoyada en tierra y un extremo en el cielo, pues muestra el deseo de Dios de tener comunión con nosotros. Y otra de las cosas bien interesantes que dije en esa oportunidad, y es bueno que lo plasme y lo escriba, es que nuestros procesos, aunque nos parezcan terrenales, tienen siempre un origen celestial. Es decir, tenemos de ambos. Los procesos que nos parecen terrenales, bueno, porque estoy pasando por este proceso, eso tiene un origen celestial. Porque la escalera simbólicamente nos dice que estamos en procesos. Ahora alguien me dirá, pero bueno, entonces vamos a estar en proceso toda la vida, y por supuesto mientras tengas vida estarás en proceso, porque siempre es un proceso constante en tu vida. Terminas unos, comienzas otros. Si no quieres proceso, no quieres vida, porque la vida viene con eso. Ya te viene incluida. Es como el cuerpo viene con brazos. Si no quieres los brazos, te tendrás que mutilar, pero eso ya viene allí incluido. Entonces, hablamos también de los ángeles, y esto es importante. ¿Por qué? Porque en tiempos de gracia, en tiempos de gracia, para evitar el misticismo y para evitar lo mítico, nosotros nos despojamos de algunas cosas que son reales, que son verdaderas, que son espirituales, que forman parte de la convivencia nuestra para con Dios. Dios nos ha provisto de una cobertura angelical, nos ha provisto de una asignación y designación de ángeles para nuestras vidas. Y decíamos entonces que los ángeles son poderosos en fortalezas, que ejecutan, son sus características, forman parte de las características de los ángeles. Ellos ejecutan la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que son ministros que obedecen la palabra de Dios. El salmista dijo que obedecen los preceptos de Dios. Entonces nosotros a veces tenemos esa arma, esa cobertura, por así decirlo, esa asignación para nosotros, y no la tomamos en cuenta, porque somos predicadores de gracia. Yo soy predicador de gracia, creo en la gracia, creo en esa dispensación, la respeto, la amo, me mantengo firme en la fe de lo que la gracia me proporciona, pero no puedo dejar no puedo desechar lo que Dios me ha puesto a la mano como herramientas para mi convivencia mientras esté aquí en la tierra. Ahora, que no soy místico, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso cada quien va a responder de acuerdo a lo que se le entregó. También dije que los sueños, di 3 acepciones de los sueños. Primero dije que los sueños, desde el punto de vista psicológico, que los sueños tienen un punto de vista psicológico, el cual es válido y aceptable porque son estudios científicos que se han realizado. Eso hay que respetarlo. Pero también dije que los sueños, en la acepción personal, son proyectos, son anhelos,
son deseos, son proyecciones mentales, son proyecciones escritas que la gente llama sueños. Pero a los que yo me iba a referir en este estudio eran sueños netamente escriturales, sueños que Dios nos había dado, que nos ha dado a través de la palabra, sueños de la palabra. Y para eso tomé netamente textos bíblicos, como en Génesis capítulo 20, versículos de 3 al 7, donde Dios le habló a un hombre llamado Abimelech, que no era ni judío, ni hebreo, ni católico, ni testigo de Jehová, ni evangélico, ni nada de eso. No tenía nada que ver con eso. Y le habló. Dios es su lenguaje, es un lenguaje de Dios para comunicarse con nosotros. Sin caer en el misticismo, porque hay personas que se la pasan soñando. O sea, y hablando de que Dios le dijo, de que Dios le habló, que Dios lo llevó al tercer cielo. Otros dicen que Dios lo llevó al infierno. Otros dicen que bueno, en fin, hay una cantidad de cosas que la gente cae en misticismo, que bueno, cada quien va por el sendero. Como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. En Mateo capítulo 1, versículo 20, Dios le habla a José, quien vino a ser el padre terrenal de Jesús. En Joel capítulo 2, 28, él recibe proféticamente que los sueños formarán parte de lo que se conoció en ese entonces como el derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 17 del libro de los Hechos, se confirma que es así. Por lo tanto, debo decir entonces que para este tiempo de gracia, los sueños siguen siendo un lenguaje de Dios. Entonces ya tenemos dos cosas en gracia. ¿Ves? Que tú las filtras por la cruz y pasan. Número uno, la función, la asignación, la designación de los ángeles. Y número dos, los sueños. ¿Ves? Solo que con el conocimiento de gracia que tú y yo podamos tener, podemos manejar ambos sin caer en el misticismo. ¿Ves? Voy a repetirlo de nuevo. Tenemos entonces dos herramientas bien interesantes en tiempo de gracia que fueron filtradas por la cruz. Número uno, la función de los ángeles. Y número dos, la función de los sueños. Son lenguaje de Dios. Ambos pueden ser usados proféticamente en nuestro tiempo. ¿Ves? Sin caer en el misticismo. Sin caer en el misticismo. Bien interesante esto. Otra de las señales que vimos allí es que Dios estaba en lo alto de esa escalera, dándonos a entender siempre de que sus sueños vienen específicamente de Él, y que Él debe estar siempre en lo alto, debe ocupar siempre ese lugar primordial y prioritario en la vida nuestra. También dije en esa oportunidad, y voy a adelantar por el tiempo, que hay una diferencia entre lo que nosotros personalmente llamamos sueños, a los sueños de lo que nosotros queremos hacer y tener. Es diferente al sueño que Dios quiere que tú seas y que tú tengas. Es distinto a que yo diga, tengo un sueño. El sueño de realizar X o tal cosa. Es distinto eso a que Dios me diga, tengo un sueño para ti, para que realices tal cosa. Son dos cosas distintas. Por eso dije claramente, una es la acepción psicológica de los sueños, otra es la acepción personal de los sueños, lo que yo considero que es un sueño, y tres es lo que Dios considera como sueño según el lenguaje del Espíritu en este tiempo. Pues son tres cosas distintas. Respetando la parte personal, respetando la parte psicológica. Toda forma parte de nuestra vida, pero es distinto cuando Dios tiene un sueño para ti. A veces nos vemos en un lugar o en cualquier sitio, queremos hacer algo y decimos, es que Dios me dijo, Dios en un sueño me mostró.
Entonces hay que también filtrar el sueño, porque si el sueño yo lo filtro por la cruz y no pasa, no pasa. Estoy en tiempo de gracia, tuve un sueño, pero el sueño puede estar enfocado no en el tiempo de gracia, sino en un tiempo antes de. O sea, por favor, lo que se requiere es tener el discernimiento, la directriz del Espíritu de Dios. ¿Ok? Bien. Luego hablamos de que el señor Jacob se acostó en la tierra, Dios le dijo que esa tierra se la daría, pero yo di una palabra profética en ese entonces, no sé si la anotaron, pero si quieren la notas ahora, que Dios nos dice, lo que yo te quiero dar, o sea, podríamos decir, lo que Dios nos quiere dar en reposo, oído, reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios? El estado de alerta, mantenerse firme en la fe, portarse varonilmente, esforzarse en la gracia y hacer todas las cosas con, por y en amor. Ese es el estado de reposo de Dios para nosotros en este tiempo. Entonces, lo que Dios nos quiere dar en reposo es mayor y más duradero que lo que nosotros hemos alcanzado con afán, ansiedad y con esfuerzo propio. Todo lo que tú hayas alcanzado con tu esfuerzo propio, con el afán, que es válido y es plausible, es inferior a lo que Dios te quiere dar cuando tú entras en el reposo de Él. Porque cuando entras en el reposo de Él, ya no eres tú quien actúa, es Él quien actúa por ti. Tal vez por medio de ti, pero actúa en ti. Y Él puede usar cualquier canal. Bien, luego vimos que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Escúchame, esto nos va a agradar muchísimo. Creamos o no. No, porque tú tienes que creer, porque tú tienes que tener fe. Y entonces nos obligan a tener fe y a creer. Pero Dios le habló a un hombre que no creía, que ni lo conocía, que había oído hablar de él a través, porque por eso Dios se le presentó y le dijo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, tu padre. Con el tiempo llegó a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en ese momento no era el Dios de Jacob, porque Dios no lo conocía. Perdón, Jacob no lo conocía. Entonces mira, creas o no, fíjate lo que te estoy diciendo, te estoy abriendo el abanico de la gracia. Creas o no, Dios va a cumplir su propósito en ti. Su propósito, no el tuyo. Su propósito. Pero cuando yo conozco todo esto que Dios me está diciendo en tiempo de gracia y yo me cruzo de brazos y no hago nada, eso es otra cosa. Pero acabo de decir que el reposo es estar en un estado de alerta, mantenerme firme en la fe. ¿Ok? No que un pastor se pare un domingo a decirme, tienes que tener fe, y tienes que, y me obligan a tener fe. Entonces yo para mantenerme en el ambiente, es como una presión de grupo, para mantenerme en el grupo, para congraciarme con el pastor, para congraciarme con la congregación, entonces yo invento que tengo fe, y comienzo a hacer cosas locas, que no están basadas, que no tienen ningún basamento escritural, o ningún basamento real de lo que Dios quiere decirnos o de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque no tiene fundamento de parte de Él. Fíjate, hablamos de 5 escrituras en ese entonces, te la digo rapidito. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces yo tengo que ver qué es lo que está escrito de mí. Pero ¿en qué parte estará escrito algo de mí? Bueno, Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro, ¿ves? Lo que está escrito de ti está en el libro de Él. No es como nos enseñaron, hermanos. A nosotros nos enseñaron que confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y en ese momento que confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el pastor, el ministro que está orando por ti dice: Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Y no es así. No es así. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida desde hace... todavía no se había creado el mundo. Y ya Dios dijo: bueno, para el año 1900 tanto que van a ser ese muchacho, yo le voy voy a escribir su nombre en el libro de la vida. Entonces, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, yo diría manifestadas, sin faltar ninguna de ellas. ¿Lo ves? No depende de ti, no depende de lo que tú hagas. En el regreso de los 70, capítulo, por allá en el libro de Lucas, el capítulo no lo tengo en este momento, cuando regresaron los 70 le dijeron: Señor, los demonios se sujetaban en tu nombre. Y ellos creían que eran una gran cosa, y Jesús le dijo de lo más tranquilo, y le digo: oye, pero no se regocijen tanto de que los demonios se sujeten. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Viste? Todavía que Jesús no había muerto en la cruz del Calvario, ya los nombres de ellos estaban escritos en los cielos. ¿Por qué? Prognosis, presciencia, predestinación. Depende de Dios, no depende de ti. No depende del ministro que ore, del evangelista. No depende del profeta que te profetiza. Depende de Dios. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, ya es otra cosa. Ya yo actúo con base a ese conocimiento. Bueno, vimos también en Daniel 11:36 que lo que está determinado por Dios, eso se va a cumplir. Pablo dijo, y está escrito, que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Jesucristo sea formado en nosotros. Bien, luego estoy hablando de este resumen que está por demás interesante, ¿no? Luego hablamos de algo que enfatizamos bastante, que fue el séptimo verbo que aparece allí, que es despertar. Dice la Escritura que despertó Jacob. Fíjate entonces, salió, llegó, tomó, se acostó, durmió, soñó, se despertó. Y yo dije en esa oportunidad que despertarse no es otra cosa sino tomar conciencia. ¿Ves? Tomar conciencia de quién soy, qué tengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Por supuesto, hay muchísimas otras cosas, pero estos son los 4 fundamentos que yo, José Silva, tomo. Número 1, despertar es saber quién soy, qué tengo en mis manos. ¿Ves? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Pasó con Moisés. Moisés, cuando le dijeron, mira, baja, te voy a usar para libertar al pueblo de Israel, él dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios le dijo: bueno, tú eres Moisés, chico, pero lo importante no es quién eres tú, sino quién soy yo en ti. ¿Ves? Ya le puso nombre. Ajá. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Viste? ¿Qué tienes? ¿Y dónde estás? Estoy en un desierto viendo una salsa ardiendo. ¿Y hacia dónde vas? Vas a Egipto ahora, ¿ves? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Ese dónde estoy tiene que ver con la pregunta que hice antes. ¿En qué etapa de nuestras vidas estamos? Porque a veces no sabemos en qué etapa estamos.
¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Qué etapa estoy viviendo? Tú puedes estar en este momento viviendo una etapa que no fue para la cual tú te preparaste. Tú te preparaste para ser, no sé, médico, como está pasando con muchos venezolanos afuera del país. Son médicos profesionales, se prepararon para ser médicos y están acomodando exhibiciones en supermercados, en abastos, en tiendas. ¿Ves? Están en una etapa de su vida que no fueron para las que se prepararon. Pero si para las que se prepararon ellos se mantienen firmes en la fe, a esa etapa llegarán, porque para eso se prepararon. Pues ese es su predestino, eso está en la prognosis de Dios. Hay que despertar. Entonces decíamos que el despertar en un mundo tan conmocionado como el que vivimos en un mundo conmocionado. La sociedad no tiene asideros morales ni éticos. La dignidad se ha ido perdiendo. Para poder sobrevivir en el medio ambiente en que estoy, yo tengo que hacer todo lo que los demás hacen para sentir bien. ¿Ves? Tan importante es que los muchachos ahora no quieren estudiar, quieren ser influencer. Y para ser influencer no se necesita estudiar, sino meterle, entre comillas, contenido a tu Instagram, a tu Facebook, a tu TikTok, a tu Reel, en fin. O sea, lo que necesitas es hacer un podcast y tenerlo ahí, tú sabes. Eso es contenido, que cuando tú lees, pues es basura. ¿Ves? Pero lo que es basura hoy para los que tenemos cierta posición mental, para ellos es extraordinario, es algo wow. Por Dios. Pero eso, así es como está la sociedad. Entonces la sociedad no tiene asideros. Por eso Dios, oído, lo dije, lo mantengo y lo repito, Dios va a despertar a los hombres y mujeres que Él ya predestinó para ser despiertos y levantados en este tiempo. ¿Ves? Hice la pregunta, ¿cuál debe ser la posición de aquellos que anunciamos con responsabilidad la palabra de gracia en este tiempo? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Qué debemos hacer? ¿Dejarnos llevar? Porque aquel dice hurra, hurra, yo también digo hurra, hurra, hurra. Porque aquel dice amén, 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 yo también digo amén, amén, amén. Aquel dijo gloria a Dios, yo también digo gloria a Dios. Para sentirme en el medio ambiente. No, chico, ¿qué te pasa? ¿Ves? Entonces yo respondí, en primer lugar debemos entrar en el reposo del Señor, que ya le expliqué lo que es. Vivir y caminar en los principios que Dios ha establecido en su palabra. 3, dejarnos usar, guiar, dirigir por el Espíritu de Dios. Y 4, tener como referentes a esos grandes hombres de fe y mujeres de fe, por supuesto. A esos grandes hombres y mujeres de fe que marcaron una pauta en medio de un mundo también conmocionado en su época. ¿Ves? Entonces, Dios va a producir un despertar en aquellos que Él tiene en su prognosis, presciencia y soberanía, como lo tuvo en aquella antigüedad. Para traer esperanza donde hay desesperanza, para traer orden donde hay desorden, para traer justicia en medio de un mundo que vive en injusticia. Y ya para ellos es normal. ¿Ves? Porque los gobiernos a nivel mundial, o sea, no es aquí en Venezuela nada más, a nivel mundial, juegan a la desmotivación
juegan a la conformidad de la gente. ¿Me explico bien? O sea, ellos juegan a que tú te conformes. ¿Ves? Mientras la Escritura dice que te mantengas contento, pero no conforme. Entonces ellos juegan a la conformidad. No, mientras lo tengamos así, ellos están contentos. ¿Sabes? Vamos a tenerlos así. Por Dios, se pierde la personalidad, se pierde el carácter, se pierde la espiritualidad. Y lo peor es que nos convertimos en religiosos sin darnos cuenta. Entonces comenzamos a creer porque oramos media hora, 40 minutos en la mañana todos los días, lo estamos haciendo bien. Y resulta que tú puedes orar 40.000 horas. Tú puedes orar 50 horas de las 24 horas que tiene el día. Eso no me dice a mí que eres espiritual. Lo que me puede decir es que eres religioso, pero no espiritual. Porque la espiritualidad se manifiesta cuando tú haces la separación de quién eres en Dios, a lo que la gente quiere que tú seas en ellos, a lo que los políticos quieren que tú seas en ellos. El político quiere que tú seas como ellos. Pero ya yo soy espiritual, ya yo tengo una personalidad espiritual, una identificación espiritual que no puede ser cambiada por ninguna ideología política. La ideología política se los dejo a los políticos, la ideología política se lo dejo a aquellos que les falta personalidad espiritual. Pero los que tenemos, lo voy a decir con fuerza otra vez, los que tenemos personalidad espiritual, no nos dejamos manipular con ninguna tolda política, ninguna tolda social, porque tenemos una definición, una identificación por Dios. Entonces, es a esos hombres y mujeres a quien Dios va a despertar en este tiempo, para traer justicia donde hay injusticia, para traer orden donde hay desorden, para traer esperanza donde hay desesperanza. ¿Lo ves? ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Por qué lo dice la Escritura? La Escritura dice que los hombres justos juzgarán por medio de la ley. En otras palabras, por medio de los principios espirituales establecidos por Dios. Mami, I need water, please. Entonces, vimos varios textos. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Vamos a avanzar porque nos queda un pedazo que... Yo les pedí que leyeran todo el capítulo 21 de Segunda de Crónicas. Bueno, si ustedes querían, por supuesto. Pero allí hay una cosa muy particular. ¿Qué es lo que pasa ahí muy particular? El rey Jorán había hecho lo contrario de que habían hecho sus antecesores. Sus antecesores como David, Josafat, habían hecho un excelente gobierno delante de Dios. Pero Jorán no. Como su nombre lo indica. Él no. Ha hecho lo que le dio la gana, como él creyó que debía hacerlo. Entonces dice la Escritura que Dios despertó. Pero es que es tan importante decirlo porque nosotros estamos acostumbrados a oír sermones, no enseñanzas bíblicas. ¿Ves? Entonces yo no doy sermones, yo doy enseñanzas. Entonces dice la Escritura que el Señor despertó la ira de los filisteos y de los árabes de aquella época contra Jorán. ¿Ves? Porque nadie se atrevía, humanamente hablando,
Había un control, un dominio absoluto, todo el mundo estaba cegado, nadie se atrevía a decir nada contra Jorán, y Dios dijo, así son las cosas. O sea, tú vas a hacer lo que tú quieres. O sea, que quien te puso ahí, tú te olvidaste que quien pone rey y quita reyes soy yo. A ti se te olvidó eso. Bueno, está bien. Despertó la ira. No se te olvide eso, no fue que despertó el amor. La ira. Y los filisteos y los árabes de aquel entonces vinieron contra Jorán y lo derrocaron. Lea la historia, eso está en la Biblia. Pero también ocurrió algo bien interesante poco más adelante, en el capítulo 36, versículos 22 y 23 de la misma segunda de Crónica. El Señor despertó el espíritu de un rey para que hiciera tres cosas. Un rey que tampoco era ni evangélico, ni judío, ni testigo de Jehová, ni bautista, no tenía nada que ver con religión. Lo despertó para tres cosas. Número uno, para pregonar su palabra. Número dos, para instar al pueblo a que conforme a la palabra pregonara con él, se unieran para hacer lo tercero, que era restaurar la casa de Dios. Tres cosas. Despertó el espíritu para pregonar la palabra, para instar al pueblo a que se unieran a esa misión, y tercero, para restaurar la casa de Dios. Entonces, si Dios hizo eso ayer, no establece la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso de ayer para nosotros pasaron miles de años, pero para Dios no ha pasado nada, porque Él vive en eternidad. Entonces, ese que despertó el espíritu de Ciro para hacer estas tres cosas, no despertará el espíritu de los hombres que Él ya predestinó para restablecer, para pregonar su palabra, para instar a un pueblo a unirse, a adherirse a esa palabra, y para restaurar la casa de Dios, que hoy está llena de religiones, de malversaciones, de tergiversaciones, de perversidades. No lo va a hacer. Bueno, ni que no hubiesen hombres de Dios con dignidad en este tiempo, porque todavía quedamos hombres con dignidad. Y los hombres que quedan con dignidad serán vistos por Dios, porque la Escritura dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra para ver, para actuar en favor de aquellos hombres que tienen corazón conforme al corazón de Dios. Otra cosa bien interesante en Ageo 1:14, que Dios despertó el espíritu de Zorobabel el gobernador, Josué el sumo sacerdote y de todo el pueblo. Y yo dije en esa oportunidad que Él despertó el espíritu, hubo un despertar espiritual simultáneo, tanto en lo político como en lo religioso y en lo social. Porque en lo político representado por Zorobabel, en lo religioso representado por Josué, y en lo social representado por el pueblo. O sea, Dios despierta el espíritu, ¿ok?, de lo político, lo religioso y lo social, porque todos están en las manos de Dios. Voy a avanzar por el tiempo. Y luego cerramos en ese entonces con que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la revelación, son hechas manifiestas, porque la revelación es lo que lo manifiesta todo. Entonces yo dije, y lo digo hoy nuevamente, creo, escúchalo y anótalo, creo, José Silva cree en el despertar espiritual y profético que Dios Padre ha de manifestar a través de la revelación de su palabra, y el efecto que ésta hará en todos los ámbitos.
José Silva cree en el despertar espiritual y profético que Dios Padre ha de manifestar a través de la revelación de su palabra y el efecto que ésta traerá, que ésta manifestará en todos los ámbitos. Luego vino el siguiente verbo, creo que es el octavo, que fue que cuando él despertó, wow, hubo un despertar. Mírate, obsérvate, mírate en un espejo, que esto te sirva de un espejo y que tú digas, wow, salí, llegué, tomé, me acosté, me dormí, soñé, me desperté y ahora vas a decir, ahora vas a hablar, ahora vas a expresar con libertad lo que Dios te dijo. Eso lo vimos allí. Luego dice, tuvo miedo. El otro verbo, tuvo miedo. Mira, nota todos los verbos. ¿Ves? Salir, llegar, tomar, acostar, dormir, soñar, despertar, decir. Ahora tiene miedo. ¿Miedo es qué? El miedo es la responsabilidad. No es miedo, no es temor, no es asustarse. Porque si yo tuviera miedo, temor, no estuviera aquí al frente de ustedes. Tuvo miedo, es decir, se concientizó la gran responsabilidad que a él se le estaba entregando en ese momento. Se le estaba dando un sueño, no el sueño de él. Oh, tengo un sueño, quiero tener la empresa más grande del mundo. No. Ese no era el sueño. Oh, tengo un sueño, el ministerio más grande del mundo, la catedral en no sé dónde. No se trataba de ese sueño. Fue el sueño que Dios le dio a él. Distinto a los sueños que nosotros tenemos, que ya yo expliqué eso. Es distinto al sueño psicológico, lo que piensa la psicología del sueño. Es distinto lo que tú piensas de tu propio sueño. Distinto. Es el sueño de lo que Dios quiere hacer contigo. Y esa gran responsabilidad le hizo tener miedo. Y luego vino el otro, lo otro, se levantó. ¿Lo ves? Te lo voy a repetir porque es que a veces nosotros, tú sabes, la diligencia no nos permite a veces revisar con diligencia lo que Dios nos ha dicho. Es salir, llegar, tomar, acostar, dormir, soñar, despertar, decir, tener conciencia de la responsabilidad y luego levantarse. Bueno, ¿y ahora? Bueno, ahora vas a actuar, papá. Ahora vas a actuar. Y vamos a ver qué fue lo que este hombre comenzó a hacer. Se levantó Jacob. Y lo primero que hizo fue tomar la piedra, que simboliza ¿qué? Revelación. Tomó la piedra que puso como cabecera. Y yo les dije en esa oportunidad, y se lo repito porque el tiempo está pasando, y dice que le hice una secuencia. Le dije, cuando hay despertar, cuando te despiertas, el despertar genera revelación. La revelación genera autoridad espiritual. La autoridad espiritual viene consigo, trae consigo lo ético, lo moral, lo digno y lo íntegro. Y esas cosas, la ética, la moral, la dignidad, la integridad, es la señal de que Dios en Cristo, por medio de su Espíritu, está en nosotros para poder llevar a cabo lo que soñamos. El sueño que Él nos dio. Y todo eso produce cambios internos y externos en nuestras vidas. Y cuando hay cambios internos y externos en nuestras vidas,
da como resultado un compromiso, que fue lo que hizo él, el voto de Jacob. Y no es que yo la semana pasada hablé de diezmo, ni de ofrenda, ni nada por ese ni nada por eso, ni nada de eso, porque ese no es mi estilo. Yo cuando hablo de diezmo, de ofrenda, es porque alguien me lo pregunta, porque de resto, pero esto forma parte del estudio que realicé, que lo llamamos Cuando una etapa finaliza, basada en el capítulo 28, versículo 10 al 22 de Génesis. Entonces, ahí todos saben cuál fue el voto que hizo el señor Jacob, pero yo les dije lo siguiente: 5 características según José Silva del diezmo o de las ofrendas, porque por ahí se vuelven unos teólogos, todos teólogos, diciendo que el diezmo es de la ley, el diezmo es de no sé dónde. En este tiempo Pablo no habló de diezmo. Bueno, no has leído el libro de Hebreos. Pero yo hablé de 5 características bien interesantes. Número 1, dije que el diezmo originalmente fue espontáneo y voluntario. Y cuando hablo de diezmo, hablo también de las ofrendas. Y luego dije que fue incluido como número 2 en la ley para Dios proteger a los que ministraban en el tabernáculo y luego en el templo, que fue referido a la tribu de Leví, la tribu que no recibió herencia en aquel entonces. Entonces, para proteger a los levitas de aquel entonces, Dios introdujo lo que originalmente fue espontáneo y voluntario. Dios lo introdujo dentro de la ley, valga la redundancia, con el fin de proteger, porque él dijo, por si acaso esta gente se le olvida la espontaneidad como ha ocurrido, se le olvida la voluntariedad como ha ocurrido, entonces déjame protegerlo y ponerlo como ley. Pero no fue que nació en la ley, mis queridos teólogos. Un poquito más de respeto a las escrituras. Y como número 3, dije que Jesús lo menciona. O sea, mientras Jesús lo menciona, cuando habla de aquel evento entre el publicano y el fariseo, Jesús lo menciona en Mateo y Lucas. Jesús lo menciona. Ahora, y número 4, el apóstol Pablo lo toma como referente en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, tomándolo en su originalidad. No fue una imposición del apóstol Pablo, sino que lo tomó en la originalidad y lo expresa. Y como número 5, ¿ves? Abierto a todo. Dije, el diezmo tergiversado en su forma de enseñarlo, practicado, enseñado, manipulado por grandes apóstoles y grandes profetas, maestros y pastores en este tiempo. ¿Dios tiene la culpa? No. ¿Ves? Pero que te pongas a decir cosas que no son a través de la tergiversación, no es así. ¿Ves? La gente tergiversó. Algunos pastores y ministros han tergiversado el dar, perdiendo la espontaneidad y perdiendo la originalidad voluntaria del dar a sus propias expensas, pero esa es responsabilidad de ellos. No soy yo ni el que los juzga, ni el que los condena. Les di en esa oportunidad una cantidad de textos bíblicos que no me da tiempo de dárselos ahora, pero se los voy a mencionar. Rapidito se los menciono. No les voy a decir cuáles son los textos bíblicos, pero Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. La Escritura establece que no pondrás bozar al buey que trilla.
También ordenó, Señor, que los que anuncian el Evangelio vivan también del Evangelio. También les dije que Melquisedec, cuando vino se encontró con Abraham, sacó pan, vino y bendición, y le dio palabra de bendición. Y yo les dije que si tú tienes algún ministro que te ha dado el pan, que te da vino, es decir, que te ha enseñado el proceso de transformación y de cambio y de restauración en tu vida, ¿ok? Y te ha dado bendición a través de la palabra, entonces tú decides voluntariamente, espontáneamente, si dar o no dar. Ya eso es una cuestión de cada quien, ¿ok? Porque en gracia nada es obligado. Y la gracia fue hecha para que los abusadores abusaran. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Y hay un texto bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, ese sí es exacto, se lo doy, dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra dar allí es la palabra didomi en griego. La palabra didomi en griego, que quiere decir dar libremente sin ser forzado. Dar libremente sin ser forzado. Además hay un principio que establece que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Entonces, todo esto, yo no estaba dando un estudio sobre el diezmo, yo simplemente lo mencioné como una referencia dentro de este contexto escritural que he venido enseñando. Entonces, en definitiva, para cerrar con este punto tan álgido y así despedirme, 3 características principales del dar. Sí, lo llames diezmo, lo llames ofrenda generosa, lo llames, no sé, un voto, una dádiva, como tú la quieras llamar. 3 características. Primero, espontáneo. Segundo, voluntario. Tercero, darlo libremente. Ay, te voy a dar la cuarta. Sin que nadie te fuerce. Sin que nadie te force a darlo. Entonces, si nadie te está forzando a darlo, si lo estás dando libremente, si fue algo espontáneo y voluntario, amigo, estás dentro del parámetro divino de Dios, estás dentro de los principios establecidos por Dios, y allí se cumple lo que establece Hechos capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Punto. Y ahí se agota, se acaba toda discusión. Como dice un pastor amigo mío que lo vi por allí, el pastor Gauna, él dice, se acabó la película. Él siempre dice, usa esa palabra, Dios no falla. Y cuando dice algo, no, amigo, se acabó la película. Entonces, cuando tú tienes estos parámetros, se acaba la película. Ya nadie te puede echar cuento. Ya nadie te puede manejar, ya nadie te puede manipular. Depende de ti, depende de tu conciencia, depende no de lo que sientas. Ay, yo sentí, ay, que yo soñé. No. Es algo de conciencia, es algo de conocimiento, espontaneidad, voluntariedad, darlo libremente sin que nadie te force a hacerlo. Bajo esos parámetros, amigo, la bendición fluye y fluirá en tu vida. ¿Ves? ¿Viste por qué vi que responsablemente la necesidad, por así decirlo, o imperiosamente, traer un recuento de este tema? Porque consideré que tenía puntos muy importantes, muy álgidos, que nos van a ayudar de aquí en adelante a nuestras decisiones como personas que somos. ¿Ok? Los declaro muy bendecidos. El próximo domingo no saldremos al aire porque tenemos la responsabilidad como venezolanos de asistir a las urnas electorales donde nos corresponde ir a cumplir con nuestro sagrado derecho del voto. ¿Ok? A votar secretamente por aquellos que nosotros querramos. ¿Ok?
Eso sí, hagámoslos con responsabilidad. Espontáneamente, voluntariamente, libremente, sin que nadie te force. Porque tú también allí vas a sembrar. Voy a sembrar un voto. Y esa siembra dará en un momento determinado la cosecha. ¿Ok? Ahí le dejo eso. Los declaro muy bendecidos. Nos vemos en una nueva oportunidad, con mucho cariño, con mucho respeto, declarando para ustedes lo mejor de Dios, y que sobre todo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose en tu vida. Toma decisiones claras y específicas con base al conocimiento que nuestro Dios en su palabra te ha dado. Bendecidos todos.